les presento lo que llamé Fuentes y Territorios de la Prostitución de 1871 a 1918 en la ciudad de Puebla. El Archivo General Municipal de Puebla cuenta con el fondo de inscritas, 15 volúmenes, donde están los registros de prostitutas en la ciudad. Estos documentos, que son 15 volúmenes, me parece importante rescatarlos. Ya los han rescatado en diferentes ocasiones. Hay una tesis de licenciatura que aborda la prostitución en el periodo de la Revolución Mexicana. Hay investigaciones, tesis, la autora es Angélica Ramírez o la doctora Rosalina Estrada también ha trabajado este fondo. El doctor Arturo Aguilar Ochoa también. Pero lo que encontramos es que hace falta revisar un poquito más, de manera más especial, más específica este fondo. En el primer fondo, en el primer libro que es resguardado por el Archivo General Municipal, hay un registro que va de 1871 a 1898. Este registro de prostitutas también en su interior guarda la información de la ubicación de 57 casas de asignación. Imaginemos qué es lo que significa este proceso en donde la ciudad entre 1871 empieza a salir de lo que fue el sitio de Puebla de 1862, pasado prácticamente 6 años de este proceso, 6-7 años. Entonces, la ciudad queda prácticamente destruida, muchos de sus edificios, la moral. Hay referencias de que la población sí resistió de una forma bastante brutal este sitio. Entonces, lo que vamos a encontrar es que hacia 1871 la población se está recuperando. Y una de las mujeres que se recuperan de este proceso pues son las prostitutas, porque están presentes en estos 57 casas de asignación. Y estos prostíbulos están activos, hay que tomar en cuenta también que están activos de este año, de 1871 a 1898. Un rango de años bastante amplio que nos está diciendo de la actividad realizada en estos lugares. Luego nos pasamos a lo que es el año de 1911, y no porque quiera saltarme en la temporalidad, sino porque nos da un marco para hacer una comparación entre los años de 1871 a 1911. Vemos que los registros continúan. Los libros en sí tienen diferentes dinámicas de registro. Algunos tienen más importancia en el color de la piel, ponen mucha atención en el año, el día, también en quién es dueña del burdel, pero otros más ponen su importancia en el impuesto, en la clase de prostituta, ya sea primera, segunda o tercera. Aquí es importante señalar que de las clases, lo importante de hablar de ellas es que las mujeres, de acuerdo a su posibilidad económica, era el pago que hacían para reconocerse como de primera, como de segunda o de tercera. No tenía nada que ver con su etnia, no tenía nada que ver con el burdel, porque hay algunos burdeles en donde se localizan que hay mujeres tanto de primera como de segunda. Ahora vamos a hablar de los territorios. Hay algunas disposiciones, hay que reconocer que este periodo que va de 1871 a 1920, 1918, en donde el reglamentarismo es el importante. El reglamentarismo que llega de Francia con estas ideas positivistas de destacar la razón y a través de la razón impulsar el ordenamiento de las ciudades y de los ciudadanos, ciudadanas. Es como se va a denominar o se van a encontrar diferentes restricciones en cuanto a los lugares en donde puede haber o no burdeles. Aquí esta es una primera restricción. Lo que vemos del plano anterior es que ya en 1901 se pedía que ya no hubiera burdeles, por ejemplo, en torno al Zócalo, a Catedral, al área de la 22, de la 18 Poniente y también un poquito antes del lado de Oriente, mucho antes del Carmen. Entonces ya estamos viendo una delimitación. Luego, esta es otra imagen que tiene que ver con el 13 de marzo de 1911. Este es un registro que encontramos y que nos habla de que continúan los registros, ¿no? Y ahora las restricciones, otra restricción que viene en 1906 y que es dada por parte del ayuntamiento, nos dice, bueno, ya no vamos a ver, ya no queremos ver casas de asignación, un poquito más, ¿no? De la primera parte que era de 1901, que llegaba 2 calles después de lo que ahora conocemos como San José, ahora se van mucho más
para el poniente y llegando casi al lindero con lo que era entonces el río San Francisco, una parte de la bajada que conocemos como la bajada de los Fuertes. Ya vemos una intención mucho más importante por parte de los ayuntamientos de ampliar este radio donde se prohibía. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, encontramos que este fenómeno Marta Lamas lo conceptualiza como una gentrificación. La gentrificación tiene que ver con hacer más rentable un espacio geográfico, un espacio habitacional. Entonces, ¿qué debemos hacer? Limpiar la zona, hacerla más bonita, más habitacional, poder crear espacios para un libre tránsito de las buenas personas. ¿Y cómo es que llego a esta conclusión? Bueno, porque hay algunas solicitudes de vecinos en este momento que solicitan, queremos que en la calle, por ejemplo, la calle de la Calavera, se cierren los dos burdeles que están y queremos ayudar al ayuntamiento limpiando las aceras, ampliando los espacios de recreación, pero por favor solicitamos que cierren esos burdeles y así nosotros podríamos ayudar. Esta solicitud se hace en 1901, no se hace efectiva, pero además los habitantes solicitan que se cambie en la nomenclatura de la calle, de calle de Calavera por calle Cuauhtémoc. Obviamente no se logra, pero ya hay una necesidad de la población por solicitar que esto se haga efectivo. Y entonces, por eso es que llegué a la conclusión de que es una forma de querer gentrificar la ciudad. Esta es otra fotografía que encontramos en el archivo. Lo que encontramos es que los registros nos hablan de dinámicas. Ponemos un poquito de atención en esta fotografía, veremos que esta chica está acompañada de otras dos, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Entonces, cuando se hace la revisión del libro, lo que encontramos es que hay varias mujeres que se registran en el mismo día, quedan registradas en el mismo burdel y se entiende que los fotógrafos llegan a los burdeles o a las casas de asignación, toman las fotografías y posteriormente entregan el retrato para que se pueda hacer la solicitud de las licencias ante el ayuntamiento. Ahora vamos a pasar a lo que es otra división que se hizo en 1907. Bueno, hacia 1906 hay otra solicitud que piden que por favor se retiren las casas de asignación, que ya no se den permisos ni autorizaciones, poniendo la atención en el barrio de San Antonio. Y el ayuntamiento no da respuesta a ese oficio, pero lo que hace es, hacia 1907, es ampliar el radio. Ya veíamos que veníamos de un rectángulo al centro en 1901, luego se amplió un poquito más. Ahora en 1907 el radio de prohibición es ya hacia el oriente, llega un poquito más a lo que es la iglesia del Carmen. Los que son de Puebla ubicarán la iglesia del Carmen, llega hasta allá la delimitación. Al poniente vamos a encontrar, después de la 20 poniente, oriente poniente, por supuesto. Luego vamos a encontrar la delimitación, principalmente es el río de San Francisco, aquí lo ven como puntitos, para que de ahí para dentro de la ciudad no se ponga ningún burdel, y hay un pequeño pico aquí entre lo que es el puente de Motolinía, que va a subir hacia la Luz. Son 3 calles en donde sí se prohíbe, por favor, que no haya espacios. Y esta precisamente, esta misma delimitación, esta misma prohibición de colocar las casas de asignación o burdeles, aparece en 1913, se ratifica en 1913, no se modifica, no se hacen cambios, y entonces vemos que aparentemente en la letra, en los reglamentos, quedan especificados los territorios para la prostitución. ¿Qué hay que hacer? Bueno, las prostitutas tienen que entrar a revisar y tienen que ver, tienen que negociar, porque entonces esto es lo que nos dicen los reglamentos y algunas concesiones. Esta es otra fotografía y aquí vamos a encontrar el mapa de las casas de asignación hacia 1911. Voy a regresar el mapa de 1907 y 1913. Pongamos atención en el radio. Estamos viendo el río de San Francisco. Estamos viendo que están 2 calles después de lo que es el Paseo Bravo. No tocan precisamente el área de ferrocarriles. Pero ¿qué pasa aquí? En 1911, las reglamentaciones, los oficios
de ayuntamiento nos dicen que están prohibidos los burdeles y casas de asignación. Bueno, aquí encontramos las contradicciones, ¿no? Las contradicciones de quienes imparten la ley, de quienes están en el poder jurídico y político en estos años. Porque en 1911 estamos hablando de que en el Zócalo, hacia el poniente, hay burdeles en el estanco de hombres, en el estanco de mujeres, hay burdeles muy, muy cercanos a lo que ahora podemos reconocer como la plazuela de los sapos, en Analco, también en esta parte muy cercana de lo que es de la iglesia del Carmen, está cerquísima de lo que es el Paseo Bravo, a una cuadra de lo que es la iglesia de Guadalupe. Ahora reconocemos un poquito, podríamos imaginar esta parte, las casas que están enfrente de lo que en ese entonces era el colegio de San Javier, la penitenciaría. Y lo que vemos ya reconociendo este periodo tan largo entre 1871 y 1911, que las mujeres que están encargadas de las casas de asignación, así como las prostitutas, van a entrar en una especie de negociación por sus territorios, el pago de sus impuestos, también pago de multas, las reconsideraciones para que no las expulsen del centro de la ciudad, y parte de esto tiene esa lógica. Ahora hablando de manera teórica, el precedente en este periodo, que es este reglamentarismo de la prostitución, estamos hablando de la llegada de la antropología médica a través de Lombroso. Lombroso lo vamos a recordar porque asigna dentro de las características de los cráneos, de los cuerpos de las personas, ciertas tendencias a la delincuencia, ¿no? La nariz, la frente, los ojos. Estos rasgos están presentes en este periodo, pero eso no quita que las mujeres que estuvieron dentro de la prostitución, ya sea como encargadas o como trabajadoras, estuvieran atentas a la otra parte de este proceso que tiene que ver con el divertimento y la cultura masculina. A los hombres se les permitió el acceso a las prostitutas porque lo que se decía desde esta misma corriente es que los hombres atienden a un instinto. Entonces no se les puede negar estas prácticas porque si no, su propia progenie iba a venir en menos, ¿no? Se iba degenerar. Entonces vamos a dejar que los hombres tengan un periodo, su juventud, su edad más instintiva, que puedan tener acceso a los prostíbulos, y cuando ya puedan casarse, ya estén más tranquilos, menos menos llenos de instintos, y puedan efectivamente estar bien con sus familias. Y eso pues era parte de esta cultura que diferencia a las mujeres prostitutas de las mujeres, no quisiera decir honestas, sino de las mujeres que van a formar familias. Porque lo que vemos aquí, ¿no?, un poco es que es rescatar la vivencia de estas mujeres, porque lo que encontramos en el libro es que también ellas atendían a sus familias, ellas se embarazaban, ellas se iban al hospital porque estaban enfermas, a ellas las asesinaban. Entonces hay un conjunto de realidades que estas mujeres prostitutas estaban viviendo, y no quiere decir que por ser prostitutas en este momento pues sean malas mujeres. Bueno, esta es la imagen de un refrendo. ¿Qué es el refrendo? Bueno, una mujer se inscribe en 1911 y para 1913 presenta su refrendo, su retrato, para seguir trabajando en la prostitución. Entonces, esto es todo un conjunto de complejidades. Veamos que sí está bien estudiar de las fuentes, estudiar los reglamentos, pero también es importante detallar un poco más, y afortunadamente, gracias a que este fondo está conservado por el archivo, podemos reconstruir esta historia y podemos ver, afortunadamente, las contradicciones que existen y que existieron entre el reglamentarismo y la realidad que vivían estas mujeres y con las que tuvieron que negociar. Otros elementos que es importante recalcar, porque platicando con diferentes compañeras y compañeros me decían, bueno, es que esto pareciera que es igual siempre, ¿no? Que entre el porfiriato
el preporfiriato, el porfiriato y la Revolución Mexicana, no existieron cambios. Podría decirse que a manera general, y si lo vemos así muy por encima, efectivamente no hubieron cambios. Pero si ya vemos detalladamente, él les preocupaba a las autoridades porfirianas, que era el control de las prostitutas, su vigilancia y el castigo. Vemos que van cambiando los modos de ver la sanidad. Hubo en un periodo en que efectivamente se las revisaba y se las llevaban al hospital, se buscaba que se les curara, pero hubo otro periodo en donde se les castigaba. El llevarlas al hospital era una forma de castigo, porque como eres insumisa, no te dejas controlar, no haces tus visitas frecuentes a la oficina de sanidad. Cuando te encuentra el policía, no le entregas tu libreta, porque esa era una de las cosas importantes al registro, ¿no? Ellas se registran, entregan su fotografía y a su vez las autoridades les regresan su cuaderno de vigilancia y su licencia, pero esa licencia era un cuaderno en donde todas las autoridades que les pu cuaderno anotaban por qué le solicitaron este cuaderno, cuáles son las incidencias, cuáles son los problemas que ella tiene, dónde está la casa donde está registrada, dónde la ubicaron, porque también estaba prohibido su libre tránsito. Ellas no podían salir en un grupo mayor de 2 a las calles y tenían que buscar no llamar la atención de las personas, o de las mujeres o de los hombres. Por tanto, esta forma que les decía yo, cuando se las lleva en otro momento al hospital, era una forma de castigo, porque no se dejaban controlar. Ya hasta que se dejaran controlar, ya pues que prometiera me voy a portar bien y ya no voy a ser insumisa, no me voy a ir de fuga o no voy a salir con más de dos de mis compañeras, no voy a salir, no debo salir, o a la hora de que salen de la misa, bueno, ya las dejaban salir. Y en otra ocasión, bueno, también se pone la preocupación por este momento del contagio de enfermedades venéreas, ¿no? Era muy precaria en este momento, la medicina era muy precaria. Si leemos a algunas de las actoras que han hablado sobre la prostitución, pues nos dicen que efectivamente no se llevaba una adecuada limpieza de los instrumentos. Se tomaba un instrumento, con este instrumento que se revisaba a una mujer, igual se le revisaba a la otra, y si eras la primera en la revisión, qué bueno, pero imagínate si eras la última. Todo el contagio que representaba esa visita a la oficina de sanidad. Entonces, algunas de ellas, también se tiene el registro, lo han hecho algunas investigaciones, en donde pues solicitaban que un doctor particular las revisara a modo de receta, indicara que estaban bien y se las llevan a la oficina sanitaria o se las presentaban a la policía. No todo está dicho, ¿no? Porque algunos piensan, bueno, es que esa era una forma de no ir, ¿no? A lo mejor y sí estaba enferma y no quería ir. Bueno, pero hay como mediar la información que se tiene y la información que encontramos en el archivo, porque también el archivo nos dice que ellas, en una ocasión, estando en la sala del Hospital de San Pedro, que en ese entonces estaba activo, tenía una sala especial para prostitutas, pues ellas deciden levantarse, ¿no? Deciden armar un alboroto y decir, no queremos que nos consulten si nos siguen maltratando, si nos siguen atacando, porque se reconoce que efectivamente las enfermeras y los doctores que las atendían, y es por eso que se hacen su protesta en el hospital, pues las estaban maltratando. En otra ocasión, una persona encargada de la oficina sanitaria de ese entonces llega al hospital en estado de ebriedad y dice, yo quiero en este momento entrar a ver a las prostitutas. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué quería hacer? No se sabe, porque el expediente que refiere esta situación no lo dice, no señala. Pero lo que sí vemos es que la autoridad quería anteponerse a esta circunstancia, ¿no? A la circunstancia, veámoslo así, de vulnerabilidad. Ellas no podían poner quejas, ellas no se les podía atender denuncias. A ellas solamente se les vigilaba, controlaba o castigaba por esta mirada
reconozcamos esta mirada positivista de que las mujeres en este momento, mujeres pobres, mujeres en prostitución, tienen en su naturaleza, porque así se decía, así están los libros, una naturaleza que se va degradando, ¿no? Y ella ya es una degradación de la sociedad, sus hijos van a venir más degradados, entonces hay que cuidarlas. Pero si nos sirven en este lado del trabajo, y pues hay que impedir que se reúnan con las mujeres, las buenas mujeres, ¿no? Por eso en los reglamentos nos dice, otra cosa que nos dice es que ellas no podían asistir a los domicilios sin que sus invitados, a quienes las invitaran, supieran que era prostituta. Tenían que avisarles, si tenían una fiesta, reunión, tenían que avisar cuál era su oficio. Y si no, era causa de castigo. Bueno, finalmente quisiera yo decirles que las fuentes, como ya lo vimos, son de mucho trabajo. Lo que les enseñaba el mapa de 1871, que tiene los burdeles, los 57 burdeles que les señalaba, es un trabajo de revisión de un buen tomo, un tomo de casi 600 cuartillas. Entonces es un ejercicio meticuloso, hay que trabajar bien, y también después de esa revisión del libro que se hace, más o menos para que se den cuenta cuánto trabajo hay, se hace esa revisión del libro, luego hay que separar los años, separar los meses, los días, y en esa separación de meses y días encontramos que hubo ocasiones en donde las hermanas iban a registrar, 2 o 3 hermanas hacían su registro el mismo día. Entonces las ubicamos, las buscamos un poquito más detallada en las fotografías, porque no aparecen, aunque pareciera que iban a aparecer 2 de marzo, 2 de marzo, 2 de marzo el registro, no es así. Aparece aquí 2 de marzo, luego viene mayo, y luego junio, y luego otra vez aparece marzo. Entonces hay que como que reunir o uniformar la información. Esa es otra parte importante del trabajo. Otro elemento que se encontró en este año, ya después en los siguientes se va a encontrar otra situación. En este año de 1886, que ya les dije qué periodo abarca, vamos a encontrar a mujeres que provienen del interior del estado de Puebla. La mayoría son poblanas. No vamos a encontrar a mujeres de otros países, no vamos a encontrar mujeres, sí, quizás de México, de Tlaxcala, pero no de lugares muy lejanos. Eso quiere decir que tienen que estar, si no en sus comunidades, pero sí la ciudad representó un lugar de trabajo para ellas. Yo lo dejaría yo aquí. Gracias.